Otro año complicado para ti, para Pumas, quiero decir, desde su último título, más de 5.300 días, son 14 años, par de finales en las cuales perdió contra Tigres y también contra León. Incluimos también una tercera final contra Seattle Sounders en el torneo de CONCACAF. Y Pumas muy lejos de los títulos. Cierto que hay otros equipos que no han conseguido títulos, que tienen ciertas sequías, pero que al menos compiten. Pumas, de Chivas ya ha regresado, ¿no? Por lo menos se aparece un poco más arriba que Pumas. Pumas está lejos. Y con Efraín Juárez ha añadido algo que se sale completamente de lo que en algún momento concebimos como el perfil del técnico de Pumas, y es el respeto a la institución, ser un tipo políticamente correcto. Efraín Juárez tiene virtudes, claro, pero también tiene defectos que han expuesto cosas muy malas del equipo Universidad, muchas veces en conferencias de prensa. Paco, ¿hacia dónde va Pumas? ¿Qué te parece la actuación de Efraín fuera de cancha y también dentro de ella? Bueno, se queda corto. Se queda corto. Yo pensé que le iba a ir mejor. Creo que se exageró en el tema de las declaraciones. Es su personalidad. Yo aplaudo cuando un técnico mexicano se la cree y se tiene confianza en sí mismo. Lo aplaudo. Pero cuando no se te dan los resultados y no hay tanta autocrítica, entonces ahí ya tienes que analizar más allá de lo que expones. Lo de Ramsey fue una vergüenza. No puedes traer un jugador así, porque ya sabíamos todo lo que iba a pasar. Y dejaste de lado a un chavo, a un prospecto. ¿Qué pasa con los chavos? Ahora con Sancho, por ejemplo, ¿van a promover a los chavos o ya nos olvidamos de eso? ¿Sí? Y entonces le van a armar un equipo para pelear por el título con la cartera y no con la cantera. ¿Sí? Si va a ser así, bueno, está bien, no es la esencia de Pumas. A Efraín lo tienes que dejar, por supuesto, le tienes que volver a dar otra oportunidad, pero yo sí creo que se quedó corto. Sí. Se quedó muy corto, porque te echaron en el play-in, ni siquiera llegaste a la liguilla. Sí, en la primera del play-in, además. Sí. Ganando la Cruz Azul en jornada 17, te metes, parecía que por ahí había esperanza con un equipo aguerrido y demás, León, pero... Le hizo la travesura a Cruz Azul y nada más. No. Bueno, tuvo razón Larcamón al final, ¿no? Después de esa toma de que nada más van dos equipos a molestarlos, al final tuvo razón. Bueno, a ver, y no solamente fue en este torneo, en el pasado le sucedió exactamente lo mismo. Cuando toma el relevo, Efraín Juárez, Pumas era sexto lugar general y termina arañando de milagro el play-in y queda fuera también en el play-in en ese primer semestre, ya con Efraín Juárez. Le arman al equipo, le trajeron, vamos a quitar a un Ramsey, porque todos aquí coincidimos en que lo de Ramsey era una bomba de tiempo y realmente era muy, muy difícil que cuajara del galés que llegamos a ver hace una década. Pero le trajeron a Álvaro Angulo, le trajeron a Pedro Vite, también a Alan Medina, José Juan Macías y Keylor Navas. Y todos, excepto Macías, fueron jugadores que pidió Efraín Juárez. Y Macías se lo trajeron ya de urgencia al final, porque dijeron, tenemos que encontrarle un delantero, que no le pudieron fichar. Pero realmente le armaron un equipo muy competitivo. O sea, Pumas es por lo menos para estar entre el 6 y el 8. Y no lo ha estado con Efraín Juárez ya en 2 torneos, porque en el pasado decías, bueno, tomó el relevo, pero tuvo tiempo. Y en este, él hizo la pretemporada, él armó al equipo. Y coincido contigo, Miguel, si a mí, que yo soy Puma, trato de no decirlo mucho, pero a mí algo me ha gustado de la identidad de mi equipo toda la vida, es justamente los valores institucionales. Puedes no ser el más ganador y hoy Pumas está ya lejos de la vanguardia de los triunfadores en la Liga MX, pero siempre se mantenía fiel a esa filosofía y hoy ya no le encuentras ni pies ni cabeza. ¿Dónde está la cantera de Pumas? Se van Eduardo Saracho y Miguel Mejía Barón despedidos después de este fracaso de todo el año. Bueno, Miguel renunció, ¿no? Sí, bueno, vamos a ponerlo una salida corporativa, ¿no? Que ya una salida de mutuo acuerdo. Parece que Miguel ya había renunciado antes. Pero entonces, bueno, se queda a la cabeza Raúl González y se queda Miguel Robles como director deportivo. Y ahora tienen un trabajo, pero enorme, para el siguiente año, para darle a estos Pumas algo, pero sobre todo a sus aficionados, de lo que agarrarse, ¿no? Por lo menos construir el proyecto, lo que decías de Chivas. Bueno, yo ya tenía el proyecto, Pumas, no sé si lo tenga. ¿Cómo lees los movimientos en directiva, Héctor? La salida de Miguel Mejía Barón, de Eduardo Saracho y la llegada de Toño Sancho. Sí, yo creo que lo de Saracho es el desatino de no prever con qué centro delantero te vas a quedar cuando se te cae lo de Marcial, la filtración de la información de Marcial que llega a Monterrey aprovecha, va y suelta más dinero. Y qué bueno que no lo contrataron. Bueno, sí. No sé si en una de esas en Pumas
Pumas hubiera sido más A lo mejor. Bueno, Pero, no sabemos. pero en el momento se lo quitaron de la mano. Ya lo tenía Pumas, se lo quitaron. Y yo creo que Saracho pagó las consecuencias, le cobraron la vajilla rota y llega Toño Sancho que tiene este gen de universitario, pues aunque sea, ¿no? Y lo de Aaron Ramsey, Héctor. Sí, lo de Ramsey. Porque no, tiene que ver ahí Saracho. Perdón de Dios, sí, Saracho y Efraín. Y Efraín Juárez. Efraín lo impuso. Y ahora también alguien que contenga también a Efraín. O sea, ya no lo contenía ni Saracho ni. Para mí eso es lo principal. O sea, Ni tampoco Miguel Robles lo contenía. Eso lo hace todo más que haya relámpagos, que haya truenos. ¿Y quién lo va a hacer? Y Sancho, lo tiene que hacer Sancho. tendría que ser pero Sancho. Toño es exactamente la contraparte. No sé si él Tendría que vaya a ser. Tiene que plantar, hacer. No, lo se le tiene vaya que a plantar hacer. enfrente a Efraín. Si no lo hace, ¿para qué llega? Bájale Sí, tus rayas. y tampoco lo hizo el presidente Raúl González, no lo hizo nadie, no lo hizo nadie. Efraín se puso encima de la institución, hombre, para acabar pronto. Y nadie lo contuvo. Si Toño Sancho no llega a contener, para mí el primer mensaje en su recepción, cuando lo presenta, Sí, eso es clave. con Efraín no ha hablado. Eso es clave, ¿eh? Con Efraín no ha hablado todavía. Y ahí pinto su raya. sí, ahí sí, pinto su raya. Porque si son cuates de un día antes, ya sabes tú, ya platican entre ellos y todo. Él lo dejó muy claro ese día. Yo con Efraín no he hablado. Ya era el entrenador cuando yo llego. O sea, Va a estar interesante, ¿eh? a ver. Va a estar interesante. Los medios, ahí metemos nuestra cuchara y le damos demasiado valor al técnico, más del que debe de tener, porque al final el técnico, nos guste o no, es parte de una estructura en donde el que llega, el director deportivo, está por encima del técnico. Debería estar. Así te lo dice la estructura. Así es. Así te lo dice. Sí. Pero si el técnico tiene una gran afinidad con los medios y con la afición, entonces no, es intocable. Es intocable. Y entonces, Pero ese si el director deportivo no tiene personalidad. a eso voy. Si tiene A eso personalidad, voy. se tiene que importar. Lo tienes que meter y decirle, oye, espérame, no eres tú, no soy yo, es la institución que siempre se ha manejado así. Así es. Sí. Y bueno, alguien tendría que saberlo, es él mismo, ¿no? Porque es hecho en casa, es hecho en CU. Efraín Juárez, pero es muy distinto Pero son diferentes del lecturas, jugador. León. Sí, Porque también Toño es. sí, Sí, sí. Con el sí, Tuca. por supuesto, sí. Con el Tuca. El Tuca Son lo de debutó. diferentes generaciones. ¿Qué chura Sí. prefiere Pumas? Porque son cortes, o sea, Son muy distintos, son muy distintos, sí. Son muy disonantes, eso llama Sí, mucho la atención. a lo que voy es, los dos nacieron en la institución, entonces deberían de Y conocer. a los dos los debuta el Tuca, ¿no? Si mal no recuerdo. En diferentes En etapas. diferentes épocas, sí. Sí, ese es un Sí, sí. buen dato, buen dato. Sí. Y ahí, entonces, claramente hay poca paciencia, o tendría que haber poca paciencia para Efraín Juárez. Yo sí pienso que si por ahí de la jornada 7, 8, el equipo de plano no anda ni siquiera en zona de play-in, que ya desapareció el play-in, pero vamos a pensar entre los 10 mejores, sí creo yo que Sancho puede tomar en ese momento la decisión de decir, para eso me trajeron, Sí, a ver, yo voy a cortar el en proyecto términos ahora. reales, León, de Lema, muy criticado por la afición de Pumas porque era gris, porque no iba a ningún lado. Tenía mejores números. Cuartos Sí, de final sí. lo echó el Cruz Azul de Anselmo. Sí. Cuartos Era un de equipazo. final lo echó Rayados, el Ciudad Universitario con superpotencia. Lilini tenía mejores números que no, lejos. Pero por Sí, lejos. supuesto, ¿no? Sí, pero Lema era el producto de Mohamed, ¿no? O sea, de decir, bueno, ahí se quedó el proyecto que habíamos hecho con el turco. Pero ahí tenía más de lo que... Exacto, ¿no? Es que Gustavo Lema deja al equipo en sexto cuando lo corren. Y Efraín se mete al play-in de milagro en el primer torneo. En 10º lugar. Y en el segundo, lo mismo, de milagro. Apenas porque gana las últimas 2 jornadas, porque estaba virtualmente eliminado Pumas. O sea, realmente Cruz Azul, y ahí me da coraje por tu equipo, es el que le abrió la puerta a los Pumas. Porque en la fecha 17 tenía que haber ganado la máquina, Pumas ni siquiera hubiera llegado al play-in a dar En eso sí pena. tenía razón, la verdad. Sí, y además Cruz Azul no se hubiera quedado eliminado con Tigres por posición en la tabla. Pero bueno, lo hubiera no existe. Lo que sí es que Cruz Azul es una estructura diferente y Pumas, respetando su historia, ellos no van a competir a billetazos con nadie. O sea, ellos no van a ponerse como Cruz Azul a gastar $100 millones. Pero no es que gaste poco, Pero Héctor. no, sí, No ha gastado sí le poco, metieron. pero no ha gastado tanto. ¿Cuánto costó Aaron sí, Ramsey? claro, ¿Cuánto claro. se gastaron en él? Pero sobre todo, sueldo de Navas. ¿sabes qué? A ver. Sobre ¿Que sea todo, poco el sueldo de Navas? y los fichajes de Angulo y Vite Angulo y- no fueron baratos, No, el de ninguno de Vite los fue dos. más caro. Pero el asunto es que ellos históricamente han sido canteranos que fortalecen la estructura del primer equipo, elección muy buena de extranjeros con muy buen ojo, no siempre caros. Pero ya no es eso, ¿eh? Ya no sé. Ya no alcanza más. Ni una ni ese- otra cosa, pero hace- porque salvo Rubalcaba no... Es lo que le ha dado los títulos a Pumas, ese diseño de estructura. Totalmente. Bueno, pues así el 2025 para muchos equipos que tienen demasiadas cosas que resolver y lo hemos platicado aquí a profundidad en Equipo F de cara a lo que vendrá en el 2026. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado.
La realidad es que vamos a revertir esta situación. Y la realidad es que tampoco la situación está como la pintan. Puedo decir que vamos a pelear. Y después veremos para qué nos alcanza. Y si se tiene que cagar sangre, se tiene que cagar sangre. Bueno, nos alcanza. Y ni modo, es así la vida. Tampoco nadie se murió. Duele un chingo. Porque sí duele un chingo en la manera. Porque al 90 ya estabas en una semifinal y en 2 minutos se te va a la mierda todo. Esto es presión, es un privilegio. Es un privilegiado. Presión es hoy estar en Gaza y que no sabes si vas a vivir o morir. Estamos justo en el postre, nos falta el café y luego pedimos la cuenta. Y ya con la cuenta en mano, vemos para qué nos alcanzó. Si nos alcanza para pagar o tenemos que quedarnos a lavar los trastes. Creo que sí, mi equipo se ha mostrado mucho siempre con tu circunstancia, pero nunca mala leche. Es fútbol, no dejarnos de joder. La palabra fracaso yo creo que es parte de todos nosotros. Depende cómo quieran mirar el vaso. ¿Qué vamos a evaluar? El resultado. Perfecto. Entonces sí, fue un fracaso. Efraín es nuestro técnico. Yo creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. Seguramente tiene las mismas situaciones que yo y que todos los de la institución para ser campeón. La decisión de blindar a futbolistas como Jorge Rubalcaba no es un movimiento aislado. Es una consecuencia directa de algo más profundo. Porque después de la apertura 2025, en cantera se aceptó una verdad incómoda. El proyecto no estaba funcionando como se vendía. El torneo pasado fue el punto de quiebre. No por un solo partido, ni por una eliminación específica, sino por la suma de señales que se repitieron jornada tras jornada. Pumas compitió a ratos, mostró orden en algunos tramos, pero nunca sostuvo una versión reconocible. El equipo no terminó de saber a qué jugaba ni desde dónde quería construirse. Ahí fue donde se encendió la alarma. La autocrítica interna fue más dura de lo que se vio hacia afuera. Se entendió que el problema no era solo de nombres, sino de método. Se apostó por impacto inmediato, por jerarquía importada, por soluciones rápidas, y la cancha devolvió otra cosa: desbalance, desconexión y decisiones que terminaron pesando más de lo que aportaron. Por eso, la reestructuración actual no se parece a la anterior. No hay golpes mediáticos. No hay discursos grandilocuentes. Hay filtros. Hoy, cada decisión pasa por una lectura mucho más fría. Edad, rol real, adaptación al sistema, impacto inmediato y coherencia con la identidad universitaria. Ya no alcanza con el currículum ni con el nombre. El encaje es obligatorio. Ese cambio se nota incluso en el ritmo del mercado. Pumas dejó de reaccionar tarde. Se movió temprano, cerró piezas específicas y, al mismo tiempo, empezó a limpiar escenarios internos. No para debilitarse, sino para evitar que el vestidor vuelva a convertirse en una suma de individualidades sin conexión. También hay una lectura más honesta del contexto de la Liga MX. Toluca, Tigres, Monterrey y Pachuca hoy compiten con proyectos estables, ideas claras y continuidad. Pumas entendió que no puede igualarlos copiando fórmulas ajenas. Tiene que construir desde su propia lógica, aunque eso implique aceptar procesos incómodos y menos vistosos. En ese punto aparece Efraín Juárez como pieza clave, no como salvador inmediato, sino como gestor de identidad. Su reto va más allá del resultado semanal. Tiene que definir qué tipo de futbolista necesita Pumas, qué perfiles sobran, cuáles faltan y hasta dónde se puede competir sin traicionar el ADN del club. Por eso, este mercado no se puede leer solo con fichajes. Cada salida, cada llegada y cada silencio forman parte del mismo mensaje. Pumas dejó de improvisar. El club entendió que el error no fue perder partidos, sino perder coherencia. El Clausura 2026 no se presenta como promesa de gloria. Se presenta como examen. Uno donde Pumas no será evaluado solo por puntos, sino por consistencia, identidad y capacidad de sostener una idea cuando el entorno aprieta. El proyecto ya está en marcha. Ahora, la cancha será la que hable. Y con ese nuevo método en marcha, el siguiente paso ya apunta a reforzar zonas donde la falta de jerarquía quedó expuesta. Con el nuevo método ya en marcha y la reestructuración definida, Pumas necesitaba pasar del discurso a los hechos. No con un golpe mediático, sino con una decisión que reflejara el cambio de criterio. Y ahí aparece Jordan Carrillo. Su llegada no se entiende como fichaje de relleno ni como último intento desesperado. Se entiende como una segunda oportunidad bien calculada, algo que históricamente le ha funcionado a Pumas cuando el contexto es el adecuado. Carrillo llega a Ciudad Universitaria sabiendo exactamente dónde pisa, un club grande, exigente y con una afición que no regala paciencia, pero que también sabe respaldar cuando ve compromiso real. Desde el primer mensaje, el tono fue claro. Carrillo habló de proyecto, de responsabilidad y de trabajo. No vendió promesas mágicas ni discursos grandilocuentes. Vendió disposición. Y eso, en este momento del club, pesa más que cualquier highlight.
Con 24 años, Jordan no es un juvenil en formación ni un futbolista terminado. Es un jugador en ese punto crítico de la carrera donde el talento ya no alcanza por sí solo y la estructura se vuelve determinante. Pasó por Europa, vivió otro ritmo de competencia, entendió lo que es quedar fuera del foco y regresa a la Liga MX con una mochila más pesada, pero también con mayor claridad. En lo futbolístico, su perfil encaja con lo que Efraín Juárez quiere construir. Puede jugar abierto, cerrarse por dentro, asociarse y ofrecer movilidad constante. No es un extremo clásico de desborde permanente, pero sí un futbolista que entiende los espacios, sabe cuándo acelerar y cuándo pausar, y ayuda a sostener la presión alta, una de las grandes deudas del Pumas reciente. Además, su llegada responde a una necesidad colectiva. El plantel necesitaba oxígeno ofensivo, variantes reales y, sobre todo, competencia interna. Carrillo no llega con el puesto asegurado. Llega a competir, a ganarse minutos, a empujar a los demás. Y ese detalle eleva el nivel general más de lo que muchos fichajes estrella lograron en el pasado. Desde la directiva, el mensaje también es coherente con el nuevo enfoque. No se trata de inflar expectativas ni de vender milagros. Se trata de crear condiciones para que el futbolista pueda mostrar su mejor versión. Pumas no promete salvadores, promete contexto. Y cuando el contexto es sólido, las segundas oportunidades suelen rendir frutos. Jordan Carrillo inicia así un nuevo capítulo en su carrera. No como solución total, sino como pieza de un rompecabezas que empieza a tomar forma. El proyecto avanza, las decisiones ya no son impulsivas y la idea se refuerza. En este Pumas hay espacio para crecer, pero solo para quien esté dispuesto a responder en la cancha. Con el ataque sumando variantes y la competencia interna activada, ahora el foco se mueve hacia las decisiones más delicadas del mercado, aquellas donde no alcanza con talento, sino con liderazgo real. En cantera, no todas las llegadas hacen ruido inmediato. Algunas se entiende mejor cuando se mira el contexto completo, el momento del club y el tipo de proyecto que se está construyendo. Y ahí encaja el nombre de Oswaldo Sánchez, un fichaje que pasó por debajo del radar mediático, pero que dice mucho más de lo que parece a simple vista. Pumas viene de un torneo donde quedó claro que el margen para improvisar se terminó. El mensaje desde la directiva y el cuerpo técnico es claro: volver a mirar a la juventud, pero hacerlo con intención, método y lectura real del talento. No se trata de subir canteranos por discurso, sino de detectar perfiles que puedan crecer dentro de un entorno que los exija. En ese escenario aparece Oswaldo Sánchez, mediocampista ofensivo de 18 años, formado en el Club América, donde durante mucho tiempo fue señalado como una de las joyas de sus fuerzas básicas. Talento nunca le faltó. Minutos, continuidad y un camino claro. Sí, en el nido, Sánchez tuvo destellos. Incluso llegó a sumar minutos en la sub-19 bajo el mando de André Jardine, pero nunca terminó de despegar como se esperaba. No por falta de condiciones, sino por contexto. Competencia alta, decisiones de corto plazo y un entorno donde no todos los procesos maduran igual. Pumas leyó esa historia con calma. La llegada del juvenil a Universidad Nacional no es una apuesta ciega ni un simple robo al rival. Es una lectura deportiva. Sánchez llega inicialmente para integrarse a la sub-19 universitaria, pero con algo que no siempre existe: una puerta real hacia el primer equipo si el rendimiento lo respalda. ¿Quién es Oswaldo Sánchez en la cancha? Es un futbolista creativo, zurdo, con regate corto, visión de campo y una capacidad poco común para asistir y llegar al gol. Puede jugar como mediapunta, interior ofensivo o incluso abierto por izquierda, donde suele perfilarse hacia adentro para generar desequilibrio. No es físico dominante, pero sí inteligente. Juega rápido, piensa rápido. Ese perfil encaja con lo que Efraín Juárez busca construir: jugadores que entiendan espacios, que se asocien, que no jueguen aislados del colectivo. Y también encaja con la nueva línea que Antonio Sancho quiere impulsar desde la vicepresidencia deportiva: jóvenes con talento real, mexicanos, y con hambre de demostrar. El movimiento también tiene una carga simbólica. Pumas apuesta por un jugador que no terminó de explotar en América, pero que todavía está en edad de formarse, corregirse y crecer. No llega como figura, llega como proyecto. Y eso cambia todo. En cantera saben que el reto será grande. Sánchez no tiene nada garantizado. Tendrá que competir, adaptarse al ritmo universitario y responder cuando le toque. Pero a diferencia de otros contextos, aquí el mensaje es claro: si el rendimiento acompaña, las oportunidades existen. No es un fichaje para hoy. Es un fichaje pensando en lo que Pumas quiere volver a ser. Y cuando un club que históricamente se construyó desde la formación vuelve a mirar con seriedad a este tipo de perfiles, el movimiento merece algo más que una mención rápida. Merece atención. Porque a veces,
las joyas no se pierden. Solo estaban esperando el lugar correcto para brillar. Mientras en cantera se empieza a abrir espacio para jóvenes que buscan su lugar, el otro frente del mercado se activa por una razón muy distinta: retener lo que ya vale. Y en ese escenario, hay un nombre que comenzó a repetirse con más fuerza en los últimos días dentro y fuera del club: Jorge Rubalcaba. En Pumas lo saben bien. El mercado no solo se juega con fichajes, también se define por quienes logran sostener su lugar cuando otros clubes empiezan a tocar la puerta. Y Rubalcaba, después de la apertura 2025, quedó claramente expuesto como uno de los futbolistas más observados del plantel. No es casualidad. Velocidad, desborde, juventud, formación en casa y margen de crecimiento. Ese combo siempre llama la atención. Por eso Rayados y Toluca comenzaron a sondear su situación, y desde la MLS también aparecieron consultas formales por el extremo universitario. No es ruido de redes ni especulación vacía. El interés existe y llegó a cantera. La diferencia es cómo respondió Pumas. Puertas adentro, el tema se trató con seriedad inmediata, porque Rubalcaba no es un nombre más. Es uno de los pocos futbolistas del plantel que combina valor deportivo, proyección de mercado y peso simbólico. Justamente por eso, la postura del club fue clara desde el inicio: la intención es retenerlo. Pumas no tiene urgencia financiera, tampoco necesidad deportiva de desprenderse del jugador. Al contrario, en un proyecto que busca ordenarse y dejar de soltar talento sin retorno claro, Rubalcaba aparece como una pieza que todavía puede crecer mucho dentro del club. La directiva estableció un mensaje firme: si alguien quiere sentarse a hablar, deberá hacerlo bajo condiciones muy específicas. La cláusula de rescisión funciona más como blindaje que como invitación. No es una puerta abierta, es un filtro. Este contexto también explica algo más profundo: el endurecimiento de la evaluación interna. Cada refuerzo que llega estrecha el vestidor. Cada ajuste táctico redefine roles. Y cuando un jugador despierta interés externo, la lectura es doble: ¿qué aporta hoy en la cancha y qué representa dentro del proyecto? En ambos puntos, Rubalcaba suma. Efraín Juárez cuenta con él, no como figura intocable, pero sí como un futbolista útil, dinámico y adaptable a distintos escenarios de partido. Puede abrir defensas cerradas, aportar profundidad y cambiar el ritmo cuando el equipo lo necesita. No siempre titular, pero sí influyente cuando entra en juego. Además, hay un factor que pesa mucho en este momento del club: el mensaje hacia afuera. Después de años en los que Pumas fue señalado por dejar ir talento sin consolidarlo, la directiva decidió cambiar el discurso con hechos. Retener a Rubalcaba es una declaración de intenciones. No se trata solo de decir no. Se trata de decir: este jugador forma parte de lo que queremos construir. Por ahora, el escenario es claro. Hay interés, hay sondeos, hay mercado atento. Pero mientras no aparezca una propuesta que rompa todos los esquemas, Jorge Rubalcaba seguirá en Ciudad Universitaria. El mercado sigue abierto, pero en este caso, Pumas ya marcó su línea. Y eso, en un club que busca dejar atrás la improvisación, también es una forma de avanzar. La decisión de blindar a futbolistas como Jorge Rubalcaba no es un movimiento aislado, es una consecuencia directa de algo más profundo. Porque después de la apertura 2025, en cantera se aceptó una verdad incómoda: el proyecto no estaba funcionando como se vendía. El torneo pasado fue el punto de quiebre, no por un solo partido, ni por una eliminación específica, sino por la suma de señales que se repitieron jornada tras jornada. Pumas compitió a ratos, mostró orden en algunos tramos, pero nunca sostuvo una versión reconocible. El equipo no terminó de saber a qué jugaba ni desde dónde quería construirse. Ahí fue donde se encendió la alarma. La autocrítica interna fue más dura de lo que se vio hacia afuera. Se entendió que el problema no era solo de nombres, sino de método. Se apostó por impacto inmediato, por jerarquía importada, por soluciones rápidas, y la cancha devolvió otra cosa: desbalance, desconexión y decisiones que terminaron pesando más de lo que aportaron. Por eso, la reestructuración actual no se parece a la anterior. No hay golpes mediáticos. No hay discursos grandilocuentes. Hay filtros. Hoy, cada decisión pasa por una lectura mucho más fría. Edad, rol real, adaptación al sistema, impacto inmediato y coherencia con la identidad universitaria. Ya no alcanza con el currículum ni con el nombre. El encaje es obligatorio. Ese cambio se nota incluso en el ritmo del mercado. Pumas dejó de reaccionar tarde. Se movió temprano, cerró piezas específicas y, al mismo tiempo, empezó a limpiar escenarios internos. No para debilitarse,
sino para evitar que el vestidor vuelva a convertirse en una suma de individualidades sin conexión. También hay una lectura más honesta del contexto de la Liga MX. Toluca, Tigres, Monterrey y Pachuca hoy compiten con proyectos estables, ideas claras y continuidad. Pumas entendió que no puede igualarlos copiando fórmulas ajenas. Tiene que construir desde su propia lógica, aunque eso implique aceptar procesos incómodos y menos vistosos. En ese punto aparece Efraín Juárez como pieza clave, no como salvador inmediato, sino como gestor de identidad. Su reto va más allá del resultado semanal. Tiene que definir qué tipo de futbolista necesita Pumas, qué perfiles sobran, cuáles faltan y hasta dónde se puede competir sin traicionar el ADN del club. Por eso, este mercado no se puede leer solo con fichajes. Cada salida, cada llegada y cada silencio forman parte del mismo mensaje. Pumas dejó de improvisar. El club entendió que el error no fue perder partidos, sino perder coherencia. El Clausura 2026 no se presenta como promesa de gloria. Se presenta como examen. Uno donde Pumas no será evaluado solo por puntos, sino por consistencia, identidad y capacidad de sostener una idea cuando el entorno aprieta. El proyecto ya está en marcha. Ahora, la cancha será la que hable. Y con ese nuevo método en marcha, el siguiente paso ya apunta a reforzar zonas donde la falta de jerarquía quedó expuesta. Con el nuevo método ya en marcha y la reestructuración definida, Pumas necesitaba pasar del discurso a los hechos. No con un golpe mediático, sino con una decisión que reflejara el cambio de criterio. Y ahí aparece Jordan Carrillo. Su llegada no se entiende como fichaje de relleno ni como último intento desesperado. Se entiende como una segunda oportunidad bien calculada, algo que históricamente le ha funcionado a Pumas cuando el contexto es el adecuado. Carrillo llega a Ciudad Universitaria sabiendo exactamente dónde pisa, un club grande, exigente y con una afición que no regala paciencia, pero que también sabe respaldar cuando ve compromiso real. Desde el primer mensaje, el tono fue claro. Carrillo habló de proyecto, de responsabilidad y de trabajo. No vendió promesas mágicas ni discursos grandilocuentes. Vendió disposición. Y eso, en este momento del club, pesa más que cualquier highlight. Con 24 años, Jordan no es un juvenil en formación ni un futbolista terminado. Es un jugador en ese punto crítico de la carrera donde el talento ya no alcanza por sí solo y la estructura se vuelve determinante. Pasó por Europa, vivió otro ritmo de competencia, entendió lo que es quedar fuera del foco y regresa a la Liga MX con una mochila más pesada, pero también con mayor claridad. En lo futbolístico, su perfil encaja con lo que Efraín Juárez quiere construir. Puede jugar abierto, cerrarse por dentro, asociarse y ofrecer movilidad constante. No es un extremo clásico de desborde permanente, pero sí un futbolista que entiende los espacios, sabe cuándo acelerar y cuándo pausar, y ayuda a sostener la presión alta, una de las grandes deudas del Pumas reciente. Además, su llegada responde a una necesidad colectiva. El plantel necesitaba oxígeno ofensivo, variantes reales y, sobre todo, competencia interna. Carrillo no llega con el puesto asegurado. Llega a competir, a ganarse minutos, a empujar a los demás. Y ese detalle eleva el nivel general más de lo que muchos fichajes estrella lograron en el pasado. Desde la directiva, el mensaje también es coherente con el nuevo enfoque. No se trata de inflar expectativas ni de vender milagros. Se trata de crear condiciones para que el futbolista pueda mostrar su mejor versión. Pumas no promete salvadores, promete contexto. Y cuando el contexto es sólido, las segundas oportunidades suelen rendir frutos. Jordan Carrillo inicia así un nuevo capítulo en su carrera. No como solución total, sino como pieza de un rompecabezas que empieza a tomar forma. El proyecto avanza, las decisiones ya no son impulsivas y la idea se refuerza. En este Pumas hay espacio para crecer, pero solo para quien esté dispuesto a responder en la cancha. Con el ataque sumando variantes y la competencia interna activada, ahora el foco se mueve hacia las decisiones más delicadas del mercado, aquellas donde no alcanza con talento, sino con liderazgo real. En cantera, no todas las llegadas hacen ruido inmediato. Algunas se entiende mejor cuando se mira el contexto completo, el momento del club y el tipo de proyecto que se está construyendo. Y ahí encaja el nombre de Oswaldo Sánchez, un fichaje que pasó por debajo del radar mediático, pero que dice mucho más de lo que parece a simple vista. Pumas viene de un torneo donde quedó claro que el margen para improvisar se terminó. El mensaje desde la directiva y el cuerpo técnico es claro: volver a mirar a la juventud, pero hacerlo con intención, método y lectura real del talento. No se trata de subir canteranos por discurso, sino de detectar perfiles que puedan crecer dentro de un entorno que los exija. En ese escenario aparece Oswaldo Sánchez, mediocampista ofensivo de 18 años, formado en el Club América,
donde durante mucho tiempo fue señalado como una de las joyas de sus fuerzas básicas. Talento nunca le faltó. Minutos, continuidad y un camino claro. Sí, en el nido, Sánchez tuvo destellos, incluso llegó a sumar minutos en la sub-19 bajo el mando de André Jardine, pero nunca terminó de despegar como se esperaba. No por falta de condiciones, sino por contexto, competencia alta, decisiones de corto plazo y un entorno donde no todos los procesos maduran igual. Pumas leyó esa historia con calma. La llegada del juvenil a Universidad Nacional no es una apuesta ciega ni un simple robo al rival. Es una lectura deportiva. Sánchez llega inicialmente para integrarse a la sub-19 universitaria, pero con algo que no siempre existe, una puerta real hacia el primer equipo si el rendimiento lo respalda. ¿Quién es Oswaldo Sánchez en la cancha? Es un futbolista creativo, zurdo, con regate corto, visión de campo y una capacidad poco común para asistir y llegar al gol. Puede jugar como mediapunta, interior ofensivo o incluso abierto por izquierda, donde suele perfilarse hacia adentro para generar desequilibrio. No es físico dominante, pero sí inteligente. Juega rápido, piensa rápido. Ese perfil encaja con lo que Efraín Juárez busca construir. Jugadores que entiendan espacios, que se asocien, que no jueguen aislados del colectivo. Y también encaja con la nueva línea que Antonio Sancho quiere impulsar desde la vicepresidencia deportiva. Jóvenes con talento real, mexicanos, y con hambre de demostrar. El movimiento también tiene una carga simbólica. Pumas apuesta por un jugador que no terminó de explotar en América, pero que todavía está en edad de formarse, corregirse y crecer. No llega como figura, llega como proyecto. Y eso cambia todo. En cantera saben que el reto será grande. Sánchez no tiene nada garantizado. Tendrá que competir, adaptarse al ritmo universitario y responder cuando le toque. Pero a diferencia de otros contextos, aquí el mensaje es claro: si el rendimiento acompaña, las oportunidades existen. No es un fichaje para hoy. Es un fichaje pensando en lo que Pumas quiere volver a ser. Y cuando un club que históricamente se construyó desde la formación vuelve a mirar con seriedad a este tipo de perfiles, el movimiento merece algo más que una mención rápida. Merece atención. Porque a veces, las joyas no se pierden. Solo estaban esperando el lugar correcto para brillar. Mientras en cantera se empieza a abrir espacio para jóvenes que buscan su lugar, el otro frente del mercado se activa por una razón muy distinta: retener lo que ya vale. Y en ese escenario, hay un nombre que comenzó a repetirse con más fuerza en los últimos días dentro y fuera del club: Jorge Rubalcaba. En Pumas lo saben bien. El mercado no solo se juega con fichajes. También se define por quienes logran sostener su lugar cuando otros clubes empiezan a tocar la puerta. Y Rubalcaba, después de la apertura 2025, quedó claramente expuesto como uno de los futbolistas más observados del plantel. No es casualidad. Velocidad, desborde, juventud, formación en casa y margen de crecimiento. Ese combo siempre llama la atención. Por eso Rayados y Toluca comenzaron a sondear su situación, y desde la MLS también aparecieron consultas formales por el extremo universitario. No es ruido de redes ni especulación vacía. El interés existe y llegó a cantera. La diferencia es cómo respondió Pumas. Puertas adentro, el tema se trató con seriedad inmediata. Porque Rubalcaba no es un nombre más. Es uno de los pocos futbolistas del plantel que combina valor deportivo, proyección de mercado y peso simbólico. Justamente por eso, la postura del club fue clara desde el inicio: la intención es retenerlo. Pumas no tiene urgencia financiera, tampoco necesidad deportiva de desprenderse del jugador. Al contrario, en un proyecto que busca ordenarse y dejar de soltar talento sin retorno claro, Rubalcaba aparece como una pieza que todavía puede crecer mucho dentro del club. La directiva estableció un mensaje firme: si alguien quiere sentarse a hablar, deberá hacerlo bajo condiciones muy específicas. La cláusula de rescisión funciona más como blindaje que como invitación. No es una puerta abierta, es un filtro. Este contexto también explica algo más profundo: el endurecimiento de la evaluación interna. Cada refuerzo que llega estrecha el vestidor. Cada ajuste táctico redefine roles. Y cuando un jugador despierta interés externo, la lectura es doble: ¿qué aporta hoy en la cancha y qué representa dentro del proyecto? En ambos puntos, Rubalcaba suma. Efraín Juárez cuenta con él. No como figura intocable, pero sí como un futbolista útil, dinámico y adaptable a distintos escenarios de partido. Puede abrir defensas cerradas, aportar profundidad y cambiar el ritmo cuando el equipo lo necesita. No siempre titular, pero sí influyente cuando entra en juego. Además, hay un factor que pesa mucho en este momento del club: el mensaje hacia afuera.
Después de años en los que Pumas fue señalado por dejar ir talento sin consolidarlo, la directiva decidió cambiar el discurso